de t, que es la señal de referencia, o set point, también se le conoce. Acá lo voy a colocar. R de t es el set point, señal de referencia. Es el valor que uno quiere, ¿no?, obtener en un sistema. Por otro lado, se tiene y de t, que es la señal que se obtiene finalmente. Esto es lo que uno quiere y esto es lo que uno tiene. Es lo mismo que sucede acá. Yo quiero llegar al oro, pero lo que yo tengo es que llego después, o llego antes. Entonces no siempre se consigue exactamente lo que uno está mirando. Se quiere tener esta señal y se tiene esta señal. Luego hay un error, evidentemente. Hay un error que es la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno tiene. Eso es el error. Muy bien. Este error, perdón, está acá. Porque lo que se tiene aquí es una señal medida. Una pequeña variación, vamos a llamarle eso es uno de ellos. Luego, acá hay una señal de control. Y digamos, en un ejemplo particular, se tiene, por ejemplo, una planta. Una planta es un sistema sobre el cual se quiere hacer una medida. Entonces, digamos que acá hay un tanque con un líquido. Entonces, para nosotros, esta va a ser la planta. Este va a ser. Y de ese tanque, con ese líquido, yo quiero medir cierta variable. Entonces, estamos mencionando un aspecto importante que es la variable. Variable medida. Entonces, yo quiero medir una variable. Digamos que mi variable medida sea la temperatura que está en ese líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para medir la temperatura que hay en un líquido? En este caso, la variable de temperatura estaría acá, porque estoy midiendo temperatura. Para eso, lo que yo voy a hacer es usar un sensor. Entonces, coloco acá un sensor. Listo. Entonces, resulta lo siguiente. Yo ahí simplemente estoy midiendo una temperatura. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, voy a separarlo acá. Entonces yo esto lo puedo visualizar, digamos, en una pantalla LCD. Evidentemente acá uso un circuito que lo adapta, un circuito de adaptación. Por ejemplo, aquí tendría que emplear ahí un conversor análogo digital, ¿cierto? Digamos que esto de acá es un termistor, ¿no?, del tipo NTC. Un termistor de tipo NTC es a mayor temperatura, disminuye su resistencia, pero es una señal analógica. Entonces yo tengo que convertirlo de análogo digital. Entonces para eso tengo que hacer estéreo, por eso está íntimamente ligado uno con el otro. Ya, entonces al final se ve una señal digital que yo lo puedo visualizar en una pantalla LCD, que es un dispositivo digital. Pero bueno, hasta ahí ustedes dirán, oye, pues yo lo que he hecho es medir. Puedo colocar un termómetro también analógico sin necesidad de pasarlo a digital, ¿no? Y lo estoy midiendo con un termómetro, todo es digital. El sensor perdón, todo es analógico. El sensor es analógico, en este caso el dispositivo de medición también es analógico. Entonces, ¿para qué se convierte en digital? Bueno, se convierte en digital cuando tú quieres hacer un análisis con la computadora, porque la computadora
procediendo a limitar ADC, Analog Digital Converter. Entonces, hasta ahí solamente estoy observando, estoy monitoreando. Pero una cosa es observar y otra cosa es controlar. Entonces, para controlar, en este caso lo que yo quiero controlar es la temperatura que está en este líquido acá incluido. Entonces, lo que yo necesito es incorporar un nuevo elemento que se llama actuador. Entonces, el actuador puede ser, digamos, este dispositivo que se llama alambre de micrófono. Actuador, coloco acá, por ejemplo, alambre de micrófono. Alambre de micrófono. De 2 kilowatts. Entonces, el alambre de micrófono, muchachos, es básicamente lo que tienen las hornillas en las cocinas eléctricas. Uno hace circular una corriente por ese bobinado, cobre, se calienta, se pone a rojo vivo y empieza a calentar todo su entorno, ¿no? Por la ley de la termodinámica. Entonces, especifico cuando uno va a discutir el alambre de micrófono, la potencia, en este caso, la potencia nominal. ¿Cuál es la potencia nominal en este caso del alambre de micrófono? Eso tiene potencia nominal 2 kilowatts, o pero no es 5 watts, medio watts, etc. Según la potencia. ¿Ya? Entonces, en un sistema que estamos viendo acá, planta, tenemos el actuador, área actuador, este es el actuador A. Tenemos al sensor, vamos a llamar a S. Ya sabemos que puede ser de tipo NTC, pero vamos a abajo. El esquema ordenado. Sensor, digamos que es un termistor de tipo NTC y 103 le ponemos por ahí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, IP era la planta. Planta o proceso. Entonces, la planta o proceso, en este caso sería tanque y líquido. ¿Ya? Muy bien, entonces, si yo manualmente quisiera controlar la temperatura de ese líquido, pues lo que tendría que hacer es incluir acá un operario, una persona, que acá pues se tenga una fuente, digamos, alterna, y el operario maneje, digamos, un tablero donde él pueda conmutar, ¿no? Pasar de on-off este sistema según él observa acá que la temperatura cambia. ¿Ya? Entonces, lo que se va a tener acá en los siguiente: tiempo, temperatura, grados centígrados, segundo. Y se tiene acá lo que se conoce como el set point, ST. Digamos que ahora la temperatura ambiente sea fuera 20 grados. Entonces, el líquido también, digamos, está a 20 grados. Pero yo quiero que la temperatura final no sea 20 grados, que sea 70 grados.
Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente: si esto es 0 y la temperatura, digamos, está acá, este es el set point, tendría que ser los 70. Entonces, la temperatura ambiente está por acá. Entonces, él cuando empiece a controlar, lo que va a hacer es cerrar el circuito, y lo que va a suceder con la temperatura es que se va a ir incrementando. Y esta pantalla por LCD, su valor de temperatura va a ir cambiando. Pero cuando él observe que ya está por los 70, él va a abrir el interruptor. Y por inercia se va a pasar por acá. Entonces luego lo que va a hacer, cuando ve que se está pasando de la temperatura deseada, que son los 70 grados, él va a dejar que se enfríe y para eso abre. Entonces abre y cuando ya ve que ya está en 70, lo cierra y está en este proceso de abrir y cerrar ese interruptor. Y así. Entonces todo ese tiempo está abriendo y cerrando el interruptor. ¿Ya? Pero eso es en un control manual. En un control automático se reemplaza a la persona por un controlador, que es un computador o un microcontrolador. Entonces, ¿qué sucede? Este de acá es el comparador. Acá lo voy a poner el comparador. E ingresa el set point. El set point aquí, acá este es el set point. Conjunto de ajuste que es el nivel de temperatura deseado. Se quieren 70 grados. Y en el instante de tiempo 0 se tiene 20 grados. Eso se recoge con un sensor, entonces hay un error. El primer error es un uno de t, va a ser 70 grados centígrados o menos, 20 grados centígrados. Entonces es 50 grados centígrados. Entonces la señal de error es esta. Entonces, según el algoritmo de control que esté implementado en este sistema, puede ser un proporcional integral derivativo, etc. Este sistema va a actuar de una u otra manera. Y el actuador pues, puede ser, en este caso, sería el alambre de nitrógeno. Y esto se va a abrir y cerrar y va a hacer que la temperatura del líquido pues, esté aumentando y disminuyendo con el tiempo. Digamos, esto de acá es un control manual de tipo on-off. ¿Ya? Si yo implementara un controlador PID, yo podría obtener esta respuesta. Esto es como un PID. Y para esta aplicación, si yo implementara, digamos, un PID neurodifuso, tal vez yo tendría esta respuesta. PID neurodifuso. Entonces voy a tener cada vez menos oscilaciones y menos error estacionario, mayor tiempo de establecimiento, menor tiempo de establecimiento, tiempo de subida. Entonces hay varios parámetros que se analizan en la respuesta. Es el análisis de respuesta temporal del sistema. ¿Ya? Bien, entonces acá viene la gran pregunta. Profesor, ya todo esto es lo que es la teoría de control. ¿Qué relación tiene con la teoría de Escalón? Si eso es al final lo que estamos viendo. Fácil, porque acá, para yo poder diseñar un buen controlador, necesito modelar matemáticamente esta planta. Y modelar matemáticamente esta planta implica conocer los principios físicos que gobiernan su estructura.
necesito conocer, en este caso, las dimensiones del cilindro, la cantidad del volumen de líquido que está ahí en el cilindro. Entonces, al final yo voy a tener una ecuación diferencial. Aplicando, o sea, acá voy a tener ecuación diferencial ordinaria. Aplicando, digamos, la transformada de Laplace, ¿no? Voy a tener un modelo de función de transferencia, transfer function. Entonces, voy a poder visualizar, ¿no? Voy a poder encontrar, digamos, que este sistema tiene una expresión de esta naturaleza. X de S puede ser igual a 1 sobre A S cuadrado más 2S más 8. Siendo A, digamos, un valor específico, 4. Entonces yo al final lo que puedo hacer es visualizar el diagrama de polos y ceros de este sistema, de la parte real y de la parte imaginaria. Y según yo encuentre polos en el semiplano derecho y en el semiplano izquierdo, puedo decir que este sistema es o no estable. Y si eso no es estable, es controlable. Entonces, esto me da información a mí de estabilidad. Muy bien, profesora, ahí ya usted está hablando de estabilidad, pero sigue sin hablar de dónde se usa el escalón. Ya, mira, lo que sucede, la estabilidad es una de las condiciones necesarias para controlar un sistema, pero no es la única. Yo cómo sé en qué tiempo se va a estabilizar este sistema. Si va a haber muchas perturbaciones que afecten a estos dispositivos, si va a demorarse mucho, si va a ser muy rápido, va a ser muy lento, si va a estar sujeto a muchos cambios, ¿cómo puedo saber eso? Entonces lo que yo voy a hacer es que a este sistema, vamos a llamarle X de S, yo lo voy a estimular con una señal de prueba. Y ese estímulo de señal de prueba, a esto le vamos a cambiar de definición, le vamos a llamar F de S, y este de acá también, F de S. Y más bien lo vamos a estimular X de S. Y lo que yo voy a ver, este es X1 de S, y este es X2 de S. Y lo que yo voy a obtener acá es cómo responde esta señal ante un escalón. Este de acá es un escalón que ingresa, y acá lo voy a poner en líneas discontinuas. Entonces yo voy a observar si es que el sistema se establece cerca, lejos, con qué características alrededor del escalón. Porque si me responde así, yo digo, no es un sistema estable, pero puedo responderle también así, se va al infinito y es un sistema inestable. La diferencia entre el diagrama de polos y ceros, ¿no? Este es el diagrama de polos y ceros, con el análisis de la respuesta temporal, es que acá yo tengo información sobre parámetros. ¿Qué parámetros tengo? Orden en estado estacionario, tiempo de establecimiento, tiempo de subida, máximo sobre pico. Y estos son indicadores de calidad de mi sistema. Y existen otros, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de Bode.
el diagrama de Bode, que a diferencia del análisis de diagrama de polos y ceros, el análisis de respuesta temporal, está en el dominio de la frecuencia. El diagrama de Nyquist, el diagrama de Nichols. O sea, existen muchas herramientas para poder analizar la estabilidad y el comportamiento de un sistema, ¿no? Esto pues está en el dominio del tiempo y esto está en el dominio de la frecuencia. Y ahí también entraría esto de la transformada de Fourier, que es parte del procesamiento digital de señales. Porque estas herramientas están en el dominio de la frecuencia. Y yo como paso al dominio de viajes de ida y vuelta. Entonces ven la relación entre control con procesamiento de señales. ¿Ya? Entonces esa es una de las grandes utilidades de la señal escalón. Un tipo de señal escalón se llama el escalón unitario. Pero si yo esta señal escalón, el tipo por 2, el tipo por 40, el tipo por 50, entonces va cambiando, en este caso, el set point. ¿Ya? Va cambiando la señal de esquema. Por eso es que es tan importante la señal escalón. Vamos a ver otro tipo de señal. Y bueno, este esquema que se ha explicado nos va a servir también para entender otros tipos de señales. Porque así como la señal escalón se emplea para analizar estabilidad y respuesta temporal de los sistemas de control, no es la única. También se pueden emplear otras señales de estímulo como una señal RAM. Entonces, su definición es una señal dependiente fija que se define a partir de cierto valor temporal. Este es el tiempo. A partir de un cierto valor, en este caso, en un instante de tiempo cero, va a tener esta apariencia. T por U de T. ¿No? Y este T por U de T va a ser T para instantes de tiempo mayores a 0 y va a ser 0 para instantes de tiempo menores a 0. Acá se le ha llamado R de RAM. Y T está multiplicado por U de T. ¿Y qué cosa era U de T? U de T era la señal escalón. Entonces, si yo esa señal escalón U de T multiplico por la variable independiente, voy a obtener la señal RAM. Por eso es que se dice que están relacionadas. ¿No? Y es importante mencionar también que este tipo de señales se analizan por intervalos. Por eso, por intervalos. Bueno, esto que estamos viendo ahora lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Para que ustedes traten de modelar estas señales de estímulo del sistema de control. ¿Ya? También se tiene la señal parábola, otra señal también que se usa como estímulo en sistemas de control es la señal parábola. Es una señal de forma cuadrática, ¿no? Evidentemente. La expresión cuadrática siempre teniendo la mente, uno dice x de t es igual a por x al cuadrado por x a 0. Entonces yo tengo a mi variable independiente, que es el tiempo, y tengo, perdón, acá es at al cuadrado más b más c. Entonces yo lo puedo analizar de esa manera con una señal cuadrática. ¿Listo? Y tiene esta expresión, t al cuadrado partido de 2 multiplicado por u de t. ¿Y qué cosa era u de t? La señal de escalón. O sea, otra señal yo puedo obtener a partir de la señal de escalón. ¿No?
la señal ramp, la señal parábola, no son más que variaciones de la señal escalón. ¿Ah? Entonces nos está dando la forma de un segmento paraboloide. ¿Ya? Luego otra es la señal exponencial. Y de esta se puede hablar mucho. Es una señal ampliamente usada en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Esta señal también es representativa del proceso de carga y descarga de condensadores y baterías. Crecimiento poblacional. Cuando uno habla de población, a veces uno solamente piensa en las personas. Pero, por ejemplo, las colonias de bacterias, cuando uno toma un hisopado, ¿no?, de una mucosa, o de un animal, o de una persona, lo colocan en una caja de tetus o en un medio de cultivo, entonces se pueden ver cómo se forman colonias de bacterias que empiezan a crecer, y ese crecimiento muchas veces es de tipo exponencial. En el caso del COVID también, se decía, ¿no?, propagándote de forma exponencial. Ese comportamiento exponencial tiene esta apariencia así decreciente cuando el exponente de la base de los logaritmos keplerianos es positiva. Más bien cuando es negativa, es creciente. Y ustedes recordarán esta fórmula, ¿no? Tal vez uno de los cursos que más les ha gustado es estadística. No sé, pero la estadística hoy en día cumple un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos científicos porque es uno de los pilares de la inteligencia artificial, ¿ya? Particularmente de machine learning. Entonces, ustedes observan claramente ahí la presencia de base de los logaritmos keplerianos, que es el término exponencial. Entonces, acá el aporte que hizo Gauss, un científico suizo, fue expresar de forma matemática un comportamiento que se presenta con mucha frecuencia en la naturaleza, que es el comportamiento normal, gaussiano, luego le pusieron como Eponimia su nombre, su apellido. Digamos que en una muestra de individuos se toma una variable aleatoria que puede ser la talla. Entonces, la mayoría de las personas, digamos, que va a tener una talla cercana a metros 60, incluso 65. Entonces, esta es una variable aleatoria que es la talla, y en el eje está la frecuencia, que es el número de individuos que uno quiere analizar. Entonces, la mayor cantidad de individuos pues están cercanas al mínimo. Y conforme se van alejando de la media, pues hay menor cantidad de menor frecuencia. Hay pocas personas de más de 2 metros, pocas personas de más de 40. ¿No? Entonces, una vez que se ha analizado la frecuencia, se puede visualizar, digamos, histogramas, y se evalúa que ese histograma tiene una apariencia en campana de Gauss, pues ya en vez de la frecuencia lo que se analiza es la probabilidad. Entonces, en esta campana, el eje X es la variable aleatoria, puede ser la talla en centímetros, digamos, y el eje X sería la probabilidad de ocurrencia. Y acá se pueden hacer muchas cosas interesantes. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar individuos cuya talla sea mayor a 150 y menor a 130? Hay un valor que se puede. Y eso en estudios demográficos, etc. La mayoría de variables tienen comportamiento normal, no todas. Y existe, es tan importante este tipo de distribución que uno analiza una variable y digamos se encuentra que tiene una distribución, qué sé yo, una distribución chi cuadrada. Chi cuadrada es una variante de la distribución gaussiana.
Dentro de esta distribución gaussiana es la distribución normal estándar, de la media es 0 y la distribución estándar es 1. Se usa una tabla y se ajusta y toda una serie de conceptos. Bueno, entonces ustedes ven pues, que esto es ubicuo, ¿no? La condición no está en todos lados, incluso en el país. Bien. Y les decía, no solamente hay su expresión vía gráfica, un valor negativo, también se puede obtener valores positivos con esta apariencia. La señal exponencial en este caso es monótona creciente, e a la 2t, y la señal exponencial es monótona decreciente, se le dice así, cuando tiene esta apariencia y esa expresión matemática. ¿Listo? Entonces ahora en el laboratorio lo que van a hacer ustedes es jugar con esta señal. Vamos a ir experimentando. ¿No, muchachos? Yo creo que ya estamos listos. Bien. Importante dentro de aquellas que están en el dominio del tiempo continuo, que es la famosa señal de impulso. Bueno, su definición es la siguiente, ¿no? Esta señal es un impacto de una duración infinitesimalmente pequeña. Se puede definir esta señal como delta de t. Esta representación es denominada delta de Dirac o impulso. Y su expresión matemática es la que se muestra acá. O sea, delta de t va a ser igual a 1 para esta situación, ¿no? Que se da una integración de un equilibrio infinito de delta de t. El valor es muy pequeño, muy hermoso. Y para ese caso, pues va a ser igual a 1. Pero para casos diferentes a el origen va a ser 0. 0 para todo t, diferente a 0. Solamente cuando es igual a 0 va a tener este valor. Y esa señal de impulso, como su nombre dice, pues es un estímulo, ¿no? Es como cuando, eso en biomédica se emplea mucho. Si quieren saber si un organismo pues está todavía vivo, ¿no? Se le da una pequeña descarga de muy corta duración para ver la reacción muscular, fibras musculares, porque como todo es una respuesta eléctrica, entonces se le da esta. Bien, y vamos a acabar con esto, es lo último que corresponde al primer bloque del curso, que son las señales pares e impares. Ok, entonces, ¿qué cosa es una señal par? Dice así, una señal x de t es par si x de t es igual a x menos t. Los polinomios constituyentes de las señales pares cumplen con esta condición, ya que todas las potencias de sus monomios son pares o cero. Por ejemplo, dada esta señal, cuya representación es esta, es una señal cuádrica, ¿no? Que tiene la forma de una tina de bañera, que también se usa en estadística, una señal cuádrica. Acá están sus monomios, 5t a la cuarta, 2t al cubo, el t a la 1 no está, el t a la 0 tampoco, y ahí está su constante. Entonces nos indica de que los monomios que lo constituyen tienen potencia par, o sea, la potencia de la variable independiente de cada uno de sus monomios con un par, todos pares. Entonces, indica, va a ser par si x de t es igual a x menos t. Entonces, acá se va a hacer una prueba, ¿no? Digamos, este es x de t, ahora en vez de t le voy a poner menos t. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, coloco 5 multiplicado por, en vez de t menos t, por menos t elevado a la 4. Más 2 por ahora menos t elevado al cuadrado, más 3. Entonces, x de menos t es esta expresión. Y esta expresión es igual a esta.
como mencionan ahí en el enunciado. Entonces, si x de t es igual a x menos t, se dice que la señal es par. Entonces, esto es lo que se ha hecho acá matemáticamente es lo que se describe. Si se cambiara t por menos t, se obtendría la misma función. Entonces, la paridad establece, y esto lo pongo en negrita a propósito, la paridad establece una simetría respecto al eje vertical. Evidentemente, acá es simétrico, porque está en el plano derecho con respecto a lo que está en el plano izquierdo, es simétrico, ya que la función es la misma para t como para menos t. Viene a ser la misma señal, entonces se dice que es par. Por el contrario, existen pues las señales impares, ¿no? En contraste a lo visto antes. Una señal x de t es impar si x de t es igual a menos x evaluado en menos t. Los polinomios constituyentes de las señales impares cumplen con esta condición, ya que todas las potencias de sus monomios son impares. Lógico, ¿no? Miren, acá las potencias de los monomios de esta función son impares. Entonces, cuando yo grafico esto, ya no es simétrico con respecto al eje de las coordenadas. Que si fuera simétrico sería así. Pero ahora más bien es simétrico con respecto al eje de las abscisas. Entonces, indica, si se cambiara t por menos t, no se obtendría la misma función. Lógico. Ahora ya no evalúo en t, sino en menos t. Cuando reemplazo en vez de t, coloco menos t, tendría 4 por menos t al cubo, más 8 por menos t, x evaluado en menos t. No es la misma función, porque acá es negativo. Sin embargo, la señal impar es simétrica respecto al punto del origen. Este es el punto del origen y es simétrica. Ya no así, como había sido para las pares. Bien. Entonces, propiedad. Toda señal puede ser considerada como la suma de una parte par, x sub p, más un impar. Por lo tanto, x evaluado en t es x de p en t más x de y de t. Porque p es par, p es par. Y listo, eso es todo lo que corresponde al estudio de las señales pi. ¿Ya? Después de su evaluación, ya vamos a pasar a las señales discretas. Entonces, justo vamos a seguir el orden establecido en este libro. Como les había mencionado, pues de los libros que he visto, este para mí es el más ordenado en cuanto a las secuencias. Claro, en cuanto al contenido y en cuanto a la secuencia. ¿No? Los dos. Incluso aquí, en la primera clase les había comentado que acá tiene este esquema. Entonces está bien ordenadito. Esquema conceptual, nosotros estamos hablando. Señales en tiempo continuo, el primer capítulo. Ya hemos visto todas las propiedades, ¿no?, propias de las señales analizadas en el tiempo continuo. Lo que vamos a ver luego va a ser las señales en tiempo discreto, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos a ir viendo Fourier, ¿no?, lo que es la transformada Z, etc. Son los dos pilares, ¿no?, sobre los cuales descansa el PDS. Nos falta ver la otra parte. Y de ahí algunas aplicaciones. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en la práctica? Les había comentado de que lo más probable es que vengan 4 preguntas. ¿Ya? Las 2 primeras preguntas van a ser ejercicio y las 2 últimas preguntas teoría. 5 puntos cada uno. 5 por 4 20. Así lo vamos a hacer.
Entonces, esta respuesta les va a servir para ambas partes, tanto para la teoría como para la práctica. Entonces ya con todo lo que hemos visto en las señales de tiempo continuo, ya estamos un poco más preparados en ver más el inicio. Esto es lo que ya vamos a ver después. Algo ya estábamos viendo en el laboratorio. Bueno, las señales discretas son aquellas cuya variable o variables independientes solo pueden tomar un conjunto finito de valores. Habíamos comentado que esta es la fórmula más importante para efectos de análisis de las señales. Y que si nosotros asignamos valores, o sea, esta función matemática, digamos que de máximo 5, la 3, la 0, 2, etc., podemos entender que esta es una señal de tipo estocástica. ¿Por qué es estocástica? Estocástica significa azaroso, aleatorio. En el sentido de que el ruido pues, es irreproducible. Si lo hago una vez y quiero hacer de nuevo, no voy a tener lo mismo. Esto va cambiando. En MATLAB se hace justo con un comando random, aleatorio. Entonces, pues tiene esa característica. Ya cuando veamos las señales discretas, vamos a profundizar un poco más, sobre todo en las ecuaciones. Ya no está en el dominio del tiempo, ya deja de ser pues, x de t, ¿no? Como se está analizando acá. Acá es b de t, ¿no? Es una tensión, ¿no? Pero x es en general para pasar a ser x de m. Ya es en discreto. Se reemplaza el paréntesis por unos corchetes y n no es más que el tiempo, solo discreto. Y ahí habíamos comentado acerca de los stems y todo eso. Esto es muy importante, definitivamente ya le dimos una fija sobre la taxonomía de las señales, cómo se dividen. Entonces eso repásenlo, tal vez quizás tal vez por ahí alguna aplicación, algún ejercicio. Bueno, acá sería comentado un poco, pero ya como una parte de saber más adelante. Digamos, una señal de tipo estacionaria, compuesta y una señal no estacionaria. Habíamos dicho que una señal estacionaria era aquella que era de tipo estocástica, pero que su periodo o su frecuencia pues no se mantenía constante. Por ejemplo, este tipo de señal ustedes la pueden graficar, ¿no? Con lo que hemos estado viendo ahora en el MATLAB, en el laboratorio. Lo que ustedes tendrían que hacer es definir un periodo, tiempo inicial, ¿no? Digamos, t es igual a 0, con un salto de 0.01 hasta 1. Y acá trabajo por intervalos. Para el primer intervalo, una señal de sinusoidal de una cierta frecuencia. Para el segundo intervalo, otra señal. El tercer intervalo, otra señal. El cuarto intervalo, otra señal. Y lo que hacen es una suma aritmética. Cuando suman de forma aritmética esto, por intervalos, les va a salir así. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Pero cuando ustedes suman señales en el mismo intervalo, o sea, digamos acá hay cuatro señales, 1, 2, 3, 4. Y acá también hay 1, 2, 3, 4. Pero acá las 4 han sido sumadas en periodos, en intervalos diferentes. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. Y acá las 4 señales han sido sumadas las 4 en el mismo intervalo. Y como las 4 han sido sumadas en el mismo intervalo, ahí se cumple por la serie de Fourier. Entonces, cuando yo a esto, ¿no? Tanto a este como a este, le aplico la transformada de Fourier, ¿no? Para ver su espectro de frecuencia, aquí voy a ver los stems. Aquí están los stems. Aquí he usado el comando plot, pero si hubiera usado el comando stem, ustedes ya saben cómo me salen. Lo interesante
es de que ustedes, imaginemos que no ven esto de acá, solamente están viendo lo que de la frecuencia. Ustedes podrían dilucidar que este espectro de frecuencias corresponde a la suma aritmética de 4 señales en intervalos distintos. Y que este espectro de frecuencias corresponde a la suma aritmética de 4 señales en el mismo intervalo. ¿Y cómo se dan cuenta de esto? Por esta pequeña falda. Una falda. Esto de acá es un indicativo de que las señales están en intervalos diferentes. Y en cambio acá no hay. Entonces, estamos en 4 en el mismo intervalo. Listo. Bueno, otra cosa, ¿no? Ya se había formulado esta pregunta. ¿Qué pasaría si se invirtiera la señal 2? Tanto esta como esta también. ¿Qué pasa si se invirtiera? Particularmente en el caso de la señal 2, esta se asemeja mucho a la señal chip. Empieza lenta y cada vez va siendo más rápida. Entonces, si yo invierto esta señal, empieza siendo rápida y se va haciendo lenta, que los espectros de frecuencias es similar al caso inverso. Entonces, ese era precisamente el talón de Aquiles en la transformada de Fourier, porque esta señal chip, así como la otra chip, pues ambas son de tipo no periódicas, como estacionarias, depende si tienen o no ruido. Entonces, esa era la peculiaridad, ¿no? Bueno, también se había comentado acerca de la diferencia entre dominio e imagen de una función. A mí particularmente me gusta llamar al otro término imagen más que rango. En estadística, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces a veces como que se confunden los términos. En vez de rango, yo domino imagen, porque también es imagen, ¿no? O dominio. Ya, entonces, recordando de que el dominio es el conjunto de los valores que puede tomar la variable en este caso independiente. Y la imagen, el conjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente, cuando es evaluada en función independiente. Entonces también se puede analizar un punto específico, ¿no? Digamos, ¿no? Uno tiene f de x es igual a x al cuadrado, más b más c, ¿no? Y uno puede evaluar, ¿no? Digamos, si esta función tiene una apariencia como esta, yo puedo evaluar si este es x y este es f de x. Yo puedo evaluar esta función en un punto específico, digamos 2. Entonces, si A vale 2, no, A vale 3, digamos, ¿no? B vale 3 y C vale 3, supongamos. Entonces, esto sería 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, más, y acá se vale 3. Entonces, tendría 2 por 4, 2 por 4 es 12, 12 menos 6, y acá sería 3, acá tendría 21. ¿Cierto? F evaluado en 12, 21, entonces, cuando x, digamos que para que esto coincida con lo que se está ahora aplicando, lo que tendría así. Entonces, sería cuando x vale 2, como que 2 está acá, pues este va a valer 21. Entonces estoy analizando un punto específico. Entonces tengo ya no la imagen, que es el conjunto de los valores, tanto el dominio, ¿no? Como la imagen
son vectores, ¿sí? ¿No? El dominio es un vector de una fila o m columnas y la imagen es otro vector de una fila o m columnas. Pero yo, si quiero analizar un punto específico, es decir, la imagen de un punto específico de una función, pues lo hago de esa manera. ¿Ya? Por eso es que aparece, ¿no? La imagen de 4 para esta función, que es, en este caso, es una función única, es 64. Entonces, esos conceptos, bueno, se usan bastante. Que había comentado acerca de la definición, esto ya lo hemos revisado. Esto, bueno, también, ¿no? Son las características de las señales que pueden ser amplificadas, pueden ser atenuadas, pueden ser invertidas. También se les puede aplicar el logaritmo. Justo eso es lo que estamos hablando de los famosos intervalos. Acá digamos de que existen dos funciones, ¿no? La función t, que es válida en este intervalo de 0 a 2, y la función 4 menos t, que es válida en un punto intervalo de 2 a 4. Pero si estas señales yo las sumo, porque si ustedes quieren graficar esto en MATLAB, ¿qué es lo que hacen? Van a sumar. También pueden usar Holcomb. Pero si lo hacen por intervalos, si lo suman, van a tener x de t. Ya esta señal ustedes la pueden derivar y la pueden integrar. Entonces, esta es otra característica, ¿no? De este tipo de señal continua. Se había hablado también de la periodicidad. El periodo es el tiempo de duración de una señal. Entonces se dice, ¿no?, que una señal es periódica si presenta un conjunto de valores que se repite a lo largo del tiempo. Y acá habíamos formulado una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el periodo de esa señal? Entonces, acá lo que había que hacer al empezar, esta señal tiene su expresión matemática, que es esta de acá. Entonces, observamos, pues, evidentemente que no es una señal pura, sino que es una señal compuesta. Y al ser compuesta, pues tiene dos periodos, ya que la suma de dos señales puras da, pues, con todo el periodo fundamental. Ya se añade, se acuña un nuevo término, que es el periodo fundamental. Así como en el espectro de frecuencias existe, pues, la frecuencia fundamental y los armónicos, su contraparte, pues, es el periodo fundamental. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, se sabe que esta es la expresión matemática y se analiza por partes, por la serie de Fourier, funcionándola aritméticamente se obtiene eso. Y esto también uno lo podría visualizar si a esto se le aplicara la transformada de Fourier y se observan los sistemas, los componentes frecuenciales. Y aquí se había hecho una demostración, incluso se lo podemos revisar. Una es sinusoidal, la otra es sinusoidal. También se había hablado un poco acerca de los armónicos, de forma complementaria a lo anterior. Y se había mencionado, pues, de que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, digamos, de una señal eléctrica. Por ejemplo, en la señal de 60 Hz, los armónicos son los componentes de 120, 100 segundos, 180, 0, 44. Entonces acá ustedes observan, ¿no?, el espectro de frecuencias. Y acá hay un fenómeno interesante, cómo a medida que aumenta la frecuencia, ¿no?, da impresión de influencia. Da esa impresión.
Y acá están los ejes. El eje de la frecuencia, el eje de la amplitud o de la magnitud. Yo les había comentado también de que el tamaño del stem, ¿no? ¿De qué dependía el tamaño del stem? ¿Recuerdan? De la cantidad de veces que está presente esa frecuencia en la señal compuesta. A mayor repeticiones en la señal compuesta, pues ese stem va a tener mayor amplitud. Y esta señal pues, se puede desagregar en dos componentes. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, otra parte importante, incluso les dejemos como tarea para su informe, ¿no? Lo que es el cálculo de la energía y la potencia de una señal. Entonces habíamos comentado que la energía de una señal, x de t, durante un intervalo de tiempo, está definida de esta manera. Es la integral definida entre estos intervalos inferior y superior de la función dándole su valor absoluto y llevando al cuadrado. Y luego se había mencionado acerca de la potencia. La potencia de una señal durante un intervalo de tiempo se define de esta manera. Se conserva la expresión anterior de la energía, pero se multiplica por el delta del periodo, la diferencia de T2 y T1. Entonces, en base a la respuesta, ¿no? de aplicar la fórmula de la energía y de la potencia a la señal sujeta a análisis, uno puede saber y clasificar a la señal como señal de energía o señal de potencia. Y se dice que una señal de energía tiene energía finita y una señal de potencia tiene energía infinita. Entonces, como parte de la tarea de laboratorio, les había indicado de que investiguen un poco acerca de eso, aplicado a un tipo de biomédica. ¿Qué utilidad tiene saber eso? ¿Para qué nos ayudaría a conocer eso? Posiblemente pueda preguntarles algo de eso, ¿no? Y bueno, esto ya lo hemos estado viendo hoy día, ¿no? Estábamos hablando de la retapia, el avance de la señal, cómo se da, en este caso, el desplazamiento a lo largo del eje X en el ejercicio, tanto en adelante como en atrás. Bueno, la compresión y la expansión de la señal, como hemos visto. También vimos lo que es esta señal en plano, la señal rampa, la señal parábola. Y todas estas tienen en común, ¿no? Que son variaciones de las señales plano. La señal rampa es una variación, la parábola es una variación, la exponencial misma es una variación de la señal plano. Habíamos incluso resaltado la importancia de la señal exponencial para lo que son las campanas de Gauss. Algunas variantes de la señal exponencial. Y bueno, estuvimos hablando de la señal de impulso, de la señal de pares y impares. Todo lo que un buen libro puede ver es logaritmo, ¿no? En lo que es señales continuas. ¿Ya? Entonces, ya con ese repaso, yo creo que ya están pedidos para la evaluación. Yo les aconsejo que recomiendo que practiquen los ejercicios que están acá también. Al final del primer capítulo, acá proponen algunos ejercicios, ¿no? Hay algunos problemas, pueden repasar. Digamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo tendrían
¿Cuál sería la expresión matemática? ¿Se acuerdan? El segundo día de clases, ¿no? Habíamos analizado esto por pares, intervalos, ¿se acuerdan? Así. Para cuando X es menor que tanto, para cuando X es mayor y menor que tanto, ¿no? Mayor y menor que